Bueno, bienvenidos. Para los que no me conocen, yo soy Daniel. Mi nombre es Daniel. Yo les estoy hablando desde la ciudad de Bahía Blanca, de Argentina. Estamos a 640 kilómetros de la capital de Argentina, de Buenos Aires. Pertenecemos a la provincia de Buenos Aires. Y bueno, yo vivo en esta ciudad con mi familia, junto a mi esposa Paula y mis dos chiquititos, Elías de 9 y Bianca de 4. Yo soy el yerno de Osvaldo. Osvaldo Mina, uno de los participantes más activos del grupo, por decirlo así, que nos va a dar el estudio esta tarde. Y bueno, hoy me tocó compartir con ustedes. Estoy muy contento, muy feliz de esta oportunidad. La verdad que estoy nervioso porque es la primera vez que lo hago, pero bueno, sabemos que el Señor está en control de todos y Él está en medio nuestro en este día tan importante. ¿Qué les parece si hacemos una oración para comenzar y ya vamos a lo que nos compete? Señor Dios, te damos gracias por este momento que nos das, por esta oportunidad hermosa que tenemos de escuchar tu palabra, de estar reunidos en este día tan importante. Gracias, Señor, porque somos privilegiados en medio de una sociedad que está muy difícil, que el mundo está perdido. Nosotros tenemos la posibilidad de conocer esta fiesta tan importante que estamos celebrando el día de hoy, de guardar este día de reposo. Gracias por los estudiantes que se conectan, Señor, por las personas que van a escuchar el video después. Gracias, Señor, por tu palabra, por este espacio, por el grupo de estudiantes de la Biblia, por cada uno de los que están conectados. Señor, te pedimos que estés en control de todo, que sea tu boca abriéndose y que sea de bendición para todos. Gracias, Señor, por tu amor inmenso. Bendícenos en este día, en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, vamos a empezar. Les pido que me acompañen, por favor, al mandamiento. Levítico 23, del versículo 34, vamos a empezar a leer, para ponernos un poquito en contexto de qué estamos celebrando el día de hoy. Dice así: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor, al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Como Humberto ayer lo comentaba, la fiesta consiste en 7 días. El primer día es de reposo, que es el que estamos hoy, el que empezamos hoy con una santa convocación. Como Sarita lo dijo en Yom Kippur, nuestra santa convocación el día de hoy es así, es en forma virtual, y bueno, es la manera de la que nosotros cumplimos el mandamiento en ese aspecto. Dice el versículo 37: estas son las fiestas solemnes del Señor, a las que convocarán santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Señor, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo del Señor, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar al Señor. Dice: pero a los 15 días, versículo 39, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, harán fiesta al Señor por 7 días. El primer día será día de reposo, lo que recién decíamos, y al octavo día será también día de reposo. Y tomarán el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y se regocijarán delante del Señor por 7 días. Y le harán fiesta al Señor por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por sus generaciones. En el mes séptimo la haréis. Estatuto perpetuo, esto ya lo vimos. Perpetuum quiere decir para siempre, ¿verdad? Es algo que se establece para siempre. Es una fiesta que tenemos que cumplir, ¿sí? Si bien por ahí está más identificada con el pueblo judío, es porque la tribu de Judá, por decirlo de alguna forma, es la única que prevaleció, no por algún mérito propio, sino, como ya sabemos, porque de la tribu de Judá es que desciende el Mesías. Entonces, por ahí se identifica un poco con la fiesta de los judíos, pero la verdad que es una fiesta dada para los hijos y las personas que queremos
vivir bajo los mandatos del Señor y cumplir la palabra de la manera que sea posible. Dice versículo 42, en tabernáculos habitarán 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Estos tabernáculos, este aspecto del mandamiento sí lo podemos cumplir, ¿no es cierto?, haciendo sucat, pequeñas habitaciones, muy sencillas, no es necesario, no hay una, ¿cómo se puede decir?, un índice o un requisito para el tabernáculo. Sí te dice que tiene que ser de ramas, que eso lo podemos hacer, lo tenemos al alcance de nuestra mano. El que pueda hacerlo durante los 7 días, genial, y si no, se arma en algún lugar de la casa, como lo tenemos nosotros acá, arriba nuestro, no sé si se alcanza a ver, no, ahí no se alcanza a ver, pero justo acá arriba tenemos la azúcar, y de esa forma cumplimos el mandamiento. Dice el verso 42, cumplimos ese aspecto del mandamiento. En tabernáculos habitarán nuevamente 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan sus descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo el Señor su Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Señor. En el versículo 34 se usa la palabra solemnes. La palabra solemnes en el hebreo tiene que ver con una procesión. Este término es interesante porque podemos decir que al trasladarse al templo en ese entonces, el pueblo de Dios procesaba un acercamiento a Dios. Y en ese entonces era algo literal, porque era lo que ellos tenían y lo que ellos conocían. Pero hoy en día, alegóricamente, nosotros hacemos algo similar. Al separar los días de fiesta, construir una sucá, buscamos acercarnos a Dios sabiendo que el deseo de Dios es habitar entre su pueblo. Como lo vimos desde Génesis, en Jardín del Edén, luego el tabernáculo en el desierto, después con la construcción del primer templo, el segundo templo, y finalmente el Señor se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Nos dio sus mandamientos y nos dio lo más importante, que es su salvación, como ya vimos en Yom Kippur. El deseo del Señor siempre fue habitar entre su pueblo. Por eso el mandamiento era presentarse en el templo de Jerusalén y habitar en tiendas en ese entonces. Nosotros hoy en día no tenemos el templo, pero lo hacemos de la forma que podemos cumplir el mandamiento. Dice Deuteronomio 16:16. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere. El lugar que el Señor escogió fue Jerusalén, donde estuvo el templo. En las fiestas solemnes de los panes sin levadura, esa es una de las 3 fiestas solemnes, además de la que estamos viviendo hoy. En las fiestas solemnes de las semanas y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno ofrecerá de su mano conforme a la bendición que el Señor te hubiere dado. La palabra tabernáculo que vemos en el mandamiento, en el versículo 34, es la palabra suká, que en el hebreo significa choza, guarida, enramada, cabaña, cortina, escondedero, morada, abrigo, tienda. En esta definición no hay estructuras fuertes como el hierro o piedra, ya que su fortaleza y sustentabilidad depende del Señor. En ese entonces, para el pueblo de Dios, las cabañas en el desierto era el único lugar que ellos tenían bajo techo. Y es ahí donde el Señor se glorificaba y lo sustentaba. Hoy en día para nosotros es así en un aspecto simbólico. Es lo que representa hoy en día la sucá, la sustentabilidad de Dios en la dispersión en el lugar donde nos encontremos. Dice, pero ¿por qué una sucá? ¿No es cierto? Un refugio temporal. ¿Por qué el Señor nos hace hacer una sucá? Dice, un refugio temporal es un refugio temporal hecho de ramas con fruto de árbol hermoso, rama de palmeras, rama de árboles frondosos y sauce de los arroyos. Porque la sucá representa algo totalmente opuesto a lo que vemos en este mundo, donde hay estructuras grandes, lujos y seguridad absoluta. Una sucá es algo humilde y sencillo, es algo simple, lindo, que es de lo que hoy carece la sociedad, de valorar esas cosas sencillas que Dios nos puso desde el inicio para que disfrutemos.
Y es ahí donde Dios está protegiendo y sustentando a su pueblo. Mientras millones de personas se congregan en miles de lugares grandes y confortables, el Señor nos enseña que Él está con nosotros en el lugar donde estemos, en las circunstancias en las que nos encontremos, sea una casa grande o un lugar sencillo. La sustentabilidad de Dios no depende de un lugar, de edificios lindos, ni de lo que haya adentro, ¿no? El aspecto físico, el aspecto visual al Señor no lo mueve en nada. Él busca la fidelidad de nuestro corazón y la sencillez. En el verso 43 de Levítico 23 dice claramente: para que sepan sus descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo el Señor su Dios. Durante el paso de Israel por el desierto, Dios siempre quiso enseñarle a su pueblo que dependían enteramente de Él y que Él mismo peleaba por ellos. Israel no necesitaba grandes ciudades ni fortalezas ni grandes ejércitos para vencer a sus enemigos. Lo que Israel necesitaba era confiar en Dios y ser obedientes, como ya lo vimos en los estudios de la Torá. Vamos a ir ahora a Éxodo 14, a partir desde el versículo 1. Éxodo 14, este capítulo ya lo estudiamos, es muy lindo. Y cito este capítulo porque es un momento muy especial en el que Dios hace una muestra muy grande de su poder, donde es algo, me gusta la palabra categórico, porque es como que Él muestra su poder de una manera muy fuerte en un momento donde ellos recién salían de Egipto. Si bien ellos ya habían visto las plagas, el poder de Dios al sacarlos, en este capítulo vamos a ver la intención de Dios por glorificarse. Dice, a partir del versículo 1 dice: habló al Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparán junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré, versículo 4, esto es clave: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y ellos lo hicieron así. Hay una intención clara en estos versículos por el Señor, porque ellos hagan un cambio de rumbo, y lo dice el mismo versículo. Versículo 5 dice: fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de dejado ir a Israel, para que nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su caballo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció, versículo 8, el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Ya el versículo 8 que estamos leyendo acá, el Señor nos aclara que él lo había sacado con manos poderosas. Los que ya conocemos la historia, que hemos leído la Torá, vemos el poder de Dios en todas las plagas. Como ya estudiamos, las plagas fueron directamente al corazón de los ídolos máximos que ellos tenían en Egipto. Entonces Dios ya había hecho un milagro importante, varios milagros importantes, pero esta vez Él quería dejar claro que era Él quien los sacaba desde Egipto. Entonces dice, versículo 9, siguiéndolos pues los egipcios con toda caballería y carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir
nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y ver la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estar tranquilos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Versículo 19. Y el ángel del Señor que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y la nube, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Acá está hablando de una división, que la nube del Señor hacía una división. Versículo 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos, hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Versículo 24. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y la nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor peleará por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en el medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno. Dice, versículo 29, y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. El Señor acá nos recalca el milagro que acaba de hacer. Las aguas abrieron y ellos pasaron en medio. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel que aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, creyeron al Señor y a Moisés sus siervos. Este es un milagro tajante, es cuando lo saca el Señor. Es un momento muy importante porque es justo cuando el Señor los saca de la tierra de Egipto y los pone en una situación difícil, como él mismo le indica a Faraón que ellos se dirijan hasta ahí, y los hace estar en esa situación para glorificarse y para que quede también para nosotros, para ver el poder de Dios glorificado y que Él pelea por su pueblo. Si nos detenemos a ver en nuestras vidas, podemos ver la mano de Dios constantemente obrando a nuestro alrededor. Pero hay veces que el Señor es categórico, como lo fue con Israel, y nos muestra su amor y sustentabilidad de formas que marcan nuestras vidas para siempre. Nosotros en el día a día podemos ver que Dios hace milagros en nuestras vidas, en nuestras familias. El hecho de que podamos estar hoy reunidos celebrando esta fiesta, que podamos estar leyendo la palabra de Dios, que podamos entenderla, es un milagro hermoso. Pero hay veces que el Señor quiere mostrarnos y quiere marcar nuestras vidas con cosas similares a estas, no de esta magnitud, ¿no es cierto? Porque esto que vemos acá es algo maravilloso, es algo tremendo, pero sí pasan cosas en nuestras vidas. Yo recuerdo
en el año 2001 Argentina sufría una gran crisis, la famosa crisis del Corralito, que cambió la vida de muchas personas y había mucha escasez de trabajo, había mucha hambre, mucha incertidumbre, negocios cerrados por todos lados. Era un momento muy difícil. Y a nosotros nos tocó mudarnos desde esta ciudad donde estamos hoy, de Bahía Blanca, a otra ciudad donde supuestamente había un poco más de trabajo, un poco más de sustentabilidad. Entonces fuimos a vivir allá y me acuerdo que mi papá trabajaba doble turno. Él trabajaba en una panadería y él trabajaba doble turno porque no nos alcanzaba. Me acuerdo que en ese tiempo él dormía muy poco y se la pasaba trabajando. Y como somos una familia de 8 hermanos, en ese entonces era muy difícil y habían días muy duros. Me acuerdo que también mi hermano se rebuscaba y hacía sus trabajitos aparte para aportar algo a la familia y todo ese esfuerzo que ellos hacían, que eran los más grandecitos, yo en ese entonces tenía 9 años, no alcanzaba, por momentos no alcanzaba para que podamos tener todo. Y me acuerdo que un día era un miércoles a la tarde, me acuerdo que era miércoles porque mi papá cobraba los días jueves, a él le pagaban los días jueves. Y ese miércoles a la tarde nos sentamos acá se dice merendar, a las 5 de la tarde, a tomar una merienda, un té. Y me acuerdo que no había nada, lo único que había en ese entonces era té y no había azúcar, no había pan, no había nada. Y mi mamá preparó la mesa, puso los tés en la mesa y nos juntó a todos en la tarde para compartir ese momento. Entonces mi mamá dijo, bueno, vamos a orar, a dar gracias al Señor. Y yo en mi inconsciente, con 9 años, me pregunté, pero ¿vamos a dar gracias por un té? Y mi mamá siempre fue una persona de mucha fe. Y ella desde chico nos transmitió todo eso y marcó nuestras vidas. Entonces, bueno, dimos las gracias, hicimos una oración, dimos las gracias, tomamos el té y cada uno volvió a sus actividades, ¿no es cierto? Los chicos a seguir jugando, mi mamá a hacer las cosas de la casa. Y en ese entonces mi mamá me pide que saque la bolsa de basura que ya estaba llena. Y me acuerdo que ahí en la esquina de nuestra casa donde vivíamos había un supermercado que era una cadena de supermercados que hace unos años, quizás ustedes se acuerdan de lo mismo, los supermercados te daban bolsitas de nylon y esas bolsitas de nylon tenían la marca del supermercado. En este caso era una bolsita amarilla. Y la bolsa de basura, que les cuento esto para que se entienda lo que voy a explicar. Y la bolsa de basura que voy a sacar yo era una bolsa amarilla de este supermercado. Entonces mi mamá me dice que saque la basura, voy, saco la basura, la pongo en el canasto de basura y me pongo a seguir jugando. A los 2 minutos me empieza a gritar mi mamá, enojada como todas las mamás cuando las hacemos renegar, y me empieza a retar, a regañar, y me dice, Daniel, vení, ¿qué hiciste? Me saca a la calle y me dice, mirá dónde dejaste la bolsa. No, primero me dice, Daniel, te dije que sacaras la bolsa de basura. Y yo dije, mamá, yo la saqué. Daniel, enojada porque se pensaba que yo le estaba mintiendo, te dije que sacara la bolsa de la basura, pero mamá, yo saqué la bolsa de la basura, la puse en el canasto de la basura. Y me saca hasta el patio y me hace mirar. Y me dice, mirá, dejaste la bolsa de basura en el medio de la calle, me dice, andá a buscar esa bolsa de basura. Yo digo, pero no puede ser si yo la bolsa de basura la saqué. Voy caminando, la bolsa estaba en el medio de la calle, o sea, había una bolsa, y miro al canasto de basura y la bolsa en el canasto de basura efectivamente era la que yo había dejado. Y esa bolsa que estaba ahí, me acerco a verla y no era una bolsa de basura, era una bolsa también del supermercado y tenía un montón de cosas que nosotros necesitábamos en el día. Las cosas que nos faltaron para la merienda y tenía azúcar, pan, galletitas, masitas, cosas que en ese entonces a nosotros nos venían pero excelente, que era todo lo que nos faltaba para llegar hasta el día posterior, que era el día cuando mi papá iba a tener el dinero para comprar más alimentos, ¿no es cierto? Y no lo podía creer, y entonces agarro la bolsa y voy para adentro y quedamos todos choqueados porque fue un momento muy lindo, fue un momento muy... que a mí me marcó. Yo tenía 9 años y no me voy a olvidar nunca de ese momento, porque el Señor nos sustentó, a pesar de que no teníamos la ley o vivíamos una fe a medias, como muchos que venimos del cristianismo. El Señor nos sustentó y ese momento para nosotros fue fantástico, porque por lo menos para mí
fue algo muy hermoso. Que el Señor justo ahí a tiempo, desde el momento que estábamos tomando el té sin nada, a dar las gracias. Hoy en día le encuentro ya un poco más maduro, cuando uno crece le encuentra otro sentido y ve la mano poderosa de Dios. Son lindos los milagros y las cosas que Dios hace por nosotros. Nos marcan, nos quedan como testimonio, pero a partir de ahí nosotros tenemos que comenzar a vivir una vida en obediencia, a responder a ese milagro. De una obediencia al Señor. Acompáñenme por favor a Lucas 17. Vamos a leer Lucas 17 a partir del versículo 11. Vamos a ver que el Señor también hace un milagro maravilloso, y después del milagro les da implícito en la sanidad les da un mandamiento. Dice Lucas 17, versículo 11, yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El Señor en el versículo 14 les da un mandamiento. Ellos obedecen al mandamiento y el milagro les ocurre. Dice, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era un samaritano. Respondiendo Yeshua dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Señor había hecho un milagro y de los 10 volvió solamente uno. Y en el versículo 19 dice, en el último verso dice, tu fe, tu fidelidad te ha salvado. Pero, o sea, fueron 10 los que fueron sanados. ¿A qué se refiere el Señor en este versículo? Si nos detenemos un poquito a pensar de lo que está hablando, no está hablando de la sanación el Señor, sino está hablando de una salvación. Lo que el Señor le está diciendo a este hombre es reconocer que la sanidad vino de Dios y postrarte ante Él te ha salvado, te da la salvación. Esa es la gran diferencia de los que reciben el milagro de Dios y a partir de ahí comienzan a vivir una vida en obediencia y agradecimiento. Y los que simplemente continúan con su vida como siempre, sin entender la magnitud de lo que les pasó, deciden seguir viviendo la vida como siempre. Ojalá el Señor nos encuentre como este hombre, ¿no es cierto?, todos los días de nuestra vida. Ojalá podamos valorar y reconocer que todo viene de Él. Acompáñenme ahora a Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio 8 a partir del versículo 1. Es algo muy conocido, pero lo quiero tocar porque habla de esto, de acordarse de poner por obra los mandamientos del Señor, acordarse de dónde nos sacó, como veíamos el sábado, que el Señor nos podría borrar la memoria cuando nos llama, ¿no es cierto? Pero Él lo deja muy a propósito, no para que lo miremos con dolor ni tristeza, sino para que valoremos de dónde nos sacó. Dice, cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados, y entren y posean la tierra que el Señor prometió con juramento a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni tu pie se ha hinchado en estos 40 años. Reconoce, así como este hombre que fue sanado de la lepra, reconoce a sí mismo en tu corazón que
que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son de hierro, y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Versículo 11 dice: cuídate de no olvidarte nuevamente del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas y habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder, acá está el error, mi poder y las fuerzas de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacerte las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieses, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de nuestro Señor. El Señor es insistente en esto, que Él hace el milagro, que Él tiene el poder y lo hace en nuestra vida día a día. Pero nosotros tenemos que tener siempre memoria. Por eso estamos celebrando este día tan importante, acordándonos de guardar este mandamiento. Uno de los aspectos más importantes de esta fiesta es alegrarse. Vamos a leer ahora Deuteronomio otra vez, capítulo 16, a partir del versículo 13. Deuteronomio 16:13 dice: la fiesta de los tabernáculos harás al Señor, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás la fiesta solemne al Señor tu Dios en el lugar que el Señor escogiere, porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Salmo 5, a partir del versículo 11, dice: pero alégrense en todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Pero alégrense, dice el versículo 11, los que en ti confían. Confiar en el Señor, como ya hemos visto, es vivir una vida en el Señor. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Ese cuidado que el Señor tuvo con Israel entonces, lo tiene hoy en día con los que decidimos vivir una vida conforme a sus mandamientos y nos alienta a vivir confiados en Él. Vamos a leer el Salmo 91, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. El Salmo 91 es un salmo muy conocido, pero me gustó mucho esta versión.
partir del versículo 1, dice: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche ni en plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer a 1000 muertos y a nuestra derecha veamos caer 10.000 más. Pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo le dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Versículo 12. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Versículo 14. Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé, y estaré con él en la angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Si la escritura es espiritual, y el contexto bíblico nunca nos habla de poner expectativas sobre esta vida, entonces el salmista no se puede referir específicamente a los males de esta vida que hoy conocemos. Porque entonces un creyente no debería sufrir nunca nada. Pero los creyentes también sufrimos. Perdemos seres queridos, podemos morir. Y el Señor en este salmo nos está hablando de algo más allá. En el versículo 7 dice: tal vez a nuestra izquierda veamos caer a 1000 muertos y a nuestra derecha 10.000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Este versículo se podría entender mal como que podemos andar por la vida sin preocuparnos de nada, pero esto no es así. El Señor está hablando de una muerte más allá. ¿Por qué? Porque el versículo 14 dice: Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en la angustia, y lo libraré y lo llenaré de honores. Habla de una vida más allá de esta vida. Habla de que a pesar de las situaciones en las que nosotros nos encontremos en la vida, sean tristes o sean alegres, Él siempre está en control de todo. Y por ahí suena muy fácil y livianito decirlo, porque en el momento de la prueba todos tendemos a tropezar y somos susceptibles a eso. Pero Dios se glorifica en nosotros. Vamos a leer Job capítulo 2, que nos habla también Job, una persona que fue puesta a prueba por el Señor. Dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante del Señor. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás le dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. El diablo le está diciendo en este versículo que el hombre común ama tanto la vida que va a entregar cualquier cosa por seguir viviendo. El versículo 5 dice: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él,
y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esta es la respuesta de un hombre sabio, todo lo contrario. Esta es la respuesta de una persona necia, es de lo que Satanás le hablaba al Señor. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Impresionante. Impresionante. El Señor conocía a Job, por eso le habló así a Satanás. El Señor conocía que él tenía la mirada puesta en la vida más allá de su vida, que él despreciaba en el buen sentido, es decir, valoraba más la comunión con el Señor que su propia vida. Nuestros ojos deben estar puestos en el Señor, en su promesa de vida eterna, guardando su palabra todos los días como si fuera el último, cuidando la salvación que Él nos da. Job no sabía si iba a morir o no, pero él no iba a maldecir a Dios porque él conocía bien que todo lo que pasaba era por el Señor. Vamos ahora a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, le habla en un contexto en el que se enseñan doctrinas, en el que se enseñan cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, como valorando la vida en este mundo o poniendo interés en las cosas que se viven día a día. Entonces dice 1 Timoteo 6, a partir del versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa que no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como si fuera de ganancia. Apártate de los tales. Claro, está hablando de gente que habla de gente que hoy vemos en las redes sociales, gente importante que valora mucho y hace vivir el Evangelio como si fuera un constante ganar, como si nunca fuéramos a sufrir cosas difíciles, donde quieren vender algo con tal de tener ganancias. Es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice, versículo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Le está diciendo, esto es lo que realmente vale. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso se contagia. Con las malas enseñanzas, lamentablemente se arrastran a mucha gente a ese tipo de vida. Te empiezan a hablar de inversión en el reino, de cosas que no tienen nada que ver con el contexto bíblico. Dice versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es lo que hablábamos recién. Es de a lo que podemos ser arrastrados si nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor y la enseñanza, y no somos fieles a su palabra. Versículo 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Retengamos la fe, retengamos la buena fe, la buena doctrina. Podemos ser encandilados por muchas cosas, puede haber muchas cosas que nos atraigan, pero si lo filtramos todo por la palabra del Señor, vamos a ir recibiendo un alimento puro, esa leche pura que habla el apóstol Pablo. Nosotros, el otro día hablaba con mi esposa y comentábamos que hace 2 años ya que estudiamos las Escrituras y venimos de un ambiente cristiano, nacimos en iglesias evangélicas,
yo estuve muy pegado a lo que era la música, los grupos de alabanza, entonces conocemos muchas canciones y cantábamos muchas canciones en diferentes congregaciones, y a partir de que empezamos a estudiar la Biblia empezamos a ver los errores gigantes que hay en esas canciones, las cosas sin sentido que dicen, que es simplemente para adornar el oído, y a través de la palabra de Dios empezamos a filtrar muchas cosas que no iban y a cambiar muchas cosas. Entonces de esto le habla Pablo a Timoteo. Debemos ser cuidadosos de recibir o predicar un evangelio de nubes rosas, por decirlo de alguna forma, porque muchos tratan de vender una idea de esta vida donde todo aparentemente está bien y todo estará bien. Pero la Biblia nos enseña que mientras estemos en este cuerpo y esta vida, somos vulnerables a sufrir muchas cosas, y solo Dios sabe lo que nos espera. Lo que nos corresponde a nosotros es ser obedientes y fieles al Señor, sin agregar nada ni quitar nada. Todo lo demás, como me gusta decir a mí, es levadura. Pablo le encomienda a Timoteo que sea íntegro, que viva una fe racional y pelee por la vida eterna. Vamos a leer Salmos 34 a partir del versículo 19. Dice: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Es lo que el salmista nos está diciendo, es lo que Dios nos está diciendo. No vas a vivir una vida por creer en mí o guardar mi palabra de nubes rosas. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión, como le pasó a Israel. Pues el Señor protege a los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos, y a los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Bajo este contexto de obediencia y confianza en el Señor, después de haber recibido Israel la ley de Dios, Moisés, antes de morir, le da la bendición a Israel para que continúe ese camino hacia la tierra prometida. Vamos a Deuteronomio 33, a partir del versículo 26, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Deuteronomio 33, a partir del verso 26, dice: no hay Dios como el Dios de Israel. Él cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda, a través de los cielos con majestuoso esplendor. El Dios eterno es tu refugio, y en sus brazos eternos te sostiene. Él quita al enemigo de tu paso y grita: destrúyelo. Así que Israel vivirá a salvo. El próspero Jacob habitará protegido, en una tierra de grano y vino nuevo, donde los cielos dejan caer su rocío. ¡Qué bendito eres, oh Israel! ¿Quién es como tú, oh pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo protector y tu espada triunfante. Tus enemigos se arrastrarán ante ti y los pisotearás ante ti con fuerza sobre la espada. Qué lindo, ¿no? Qué linda promesa del Señor. Y esta promesa la leemos bajo todo este contexto de obediencia y bajo todo esto que venimos hablando de saber de dónde nos sacó el Señor. Que no es por nosotros mismos, ni nos vamos a comer el mundo por conocer la verdad, por conocer esto que es tan valioso. No nos tiene que cambiar, no nos tiene que apantallar ni perder la perspectiva. Dice: ahora bien, nosotros no estamos en Israel, y el mandamiento para esta fiesta era presentarse en el templo, como ya leímos en Deuteronomio, pero hoy no hay templo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hoy en día en la dispersión lo cumplimos de la manera que sea posible. Hacemos una azúcar, que es lo que nosotros hicimos ayer. Es algo simbólico, que nos recuerda cómo fue probado Israel en el desierto. Guardamos los días de reposo y meditamos en los días de fiesta este mandamiento tan importante que representa para nosotros, que proféticamente nos enseña la Biblia, que representa el tiempo donde reinaremos con el Señor. Vamos ahora a leer Ezequiel 37 a partir del versículo 15. En un momento de división en el pueblo de Israel, Dios habla a través del profeta Ezequiel
y promete una restauración completa de su pueblo y que habitaría en medio de ellos. Ezequiel 37, a partir del versículo 15, dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles: así ha dicho el Señor: he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Versículo 20. Y los palos sobre los que escribas en tu mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será para todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Hasta acá el versículo hasta acá el profeta nos está hablando de un momento actual que vivía el pueblo en ese entonces. Israel estaba dividido, pero proféticamente habla de este tiempo también, porque hoy en día vemos en cada esquina una religión distinta, en cada esquina hay una bandera distinta, y el Señor dice que en un momento los que sean suyos los va a reunir y los va a hacer uno solo. No vamos a alzar ninguna bandera sino la de Él. Pero ahora la profecía toma otro contexto. Vamos al versículo 24 también de Ezequiel 37. Dice: mi siervo David, y cuando habla de mi siervo David es una referencia a Yeshua, porque Yeshua viene del linaje de David, y el rey David para ese entonces ya no estaba. Dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ellas habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe sobre ellos para siempre. Y haré con ellos, este es el nuevo pacto, haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre, y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Esta hermosa promesa ya nos habla del tiempo venidero, ¿no es cierto?, donde habitaremos con el Señor, donde será como un día como hoy, o sea, no que vendrá un día como hoy, sino que sería lo que representa esta fiesta de estar con Él, de tomar conciencia de que el Señor habita en medio de su pueblo, y recordar que los hijos de Israel habitaron en cabañas en el desierto. Ya va a ser real para nosotros cuando Él restaure todo. Ahora vamos a Ezequiel 11, a partir del versículo 16. Ezequiel 11, 16 dice: por tanto di, así ha dicho el Señor, aunque los he arrojado lejos entre las naciones, como hoy estamos nosotros, y los he esparcido por las tierras, con todo eso yo les seré un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho el Señor, yo los escogeré de los pueblos, y los congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos, y les daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías,
y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. Qué linda promesa. Y esa promesa se cumple hoy nosotros. Todos los que estamos viniendo al Mesías, los que estamos entendiendo el verdadero propósito de nuestras vidas, podemos decir que esto es real, que se hace real en nosotros. Que cumplir los mandamientos no es algo difícil, no es algo pesado, sino que, como ya hemos estudiado, la gracia del Señor, que es esa influencia divina que opera en nuestras vidas, nos permite cumplir los mandamientos del Señor y nos permite entenderlos, que es algo totalmente nuevo para nosotros. Hace años hablar de esto para muchos era una locura, pero hoy el Señor nos ha sacado de ese corazón de piedra y nos ha puesto un corazón de carne. Pero habitar en el Señor, habitar en el monte santo del Señor, no podemos decir que es para cualquier persona. Por eso nosotros estamos en proceso, seguimos en proceso, y mientras estemos en esta vida vamos a seguir caminando en obediencia, y Él irá mejorando nuestras vidas, irá cambiando nuestro interior para ser aceptos. Vamos a leer Salmo capítulo 15. Salmo capítulo 15, a partir del versículo 1, el salmista dice: Señor, y hace una pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquellos a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen al Señor, el que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. La Nueva Traducción Viviente dice así, está muy lindo, dice: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen verdad en su corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni hacen daño a su vecino, ni hablan más de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aun cuando salgan perjudicados, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Precioso. Es precioso. El salmista se pregunta con una conciencia, hay una conciencia en el salmista de lo que representa habitar en el monte del Señor. En contraste a nuestra vida pecaminosa, en contraste a lo que nosotros somos, porque estamos en este cuerpo, pero Él nos empieza a dar una lista de cosas a las que tenemos que aspirar todos los días, a vivir una vida intachable, íntegra, de ser los mismos en todos lados. Sukkot es una de las fiestas anuales al Señor. Podríamos decir que es la última, porque de hecho es la última en el calendario anual, pero también porque proféticamente, como ya dijimos, representa el tiempo en el que viviremos con Él en la eternidad. Segunda de Corintios capítulo 5, a partir del versículo 1. Segunda de Corintios 5, dice el apóstol Pablo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y esto lo estudiamos hace poco, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismos los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos,
para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo, es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. El versículo de ese mismo capítulo 4 dice: porque asimismo estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Fíjense cómo usa las palabras del apóstol Pablo y dice: lo mortal, hablando de este cuerpo mortal, sea absorbido por la vida. ¿Pero qué, no tenemos vida en el coso? No, está hablando de la vida más allá. Está hablando de la vida más allá de esta vida, de la vida espiritual. La palabra griega para gemir, gemidos, es la palabra estenazo, que significa suspirar, murmurar, orar inanudiblemente, gemir con angustia, quejarse, que es la palabra que usa el apóstol Pablo en el versículo 1. Se conecta con la palabra estenos, que significa estrecho, angosto, de obstáculos que están cerca. Esta palabra nos dice, entendiendo esta palabra podríamos leer el versículo hablando, y por esto, versículo 2 dice, y por esto también gemimos, o sea, por esto también estamos apretados. ¿Por qué? Porque cumplir la palabra de Dios nos aprisiona cada vez más, o sea, nos lleva por el camino donde Él quiere ir. Y como dice su misma palabra, ancho es el camino que lleva a la perdición, y angosto es mi camino que lleva a la vida eterna. Entonces, al cumplir los mandamientos de Dios, al entendernos y a ir cambiando nuestra vida, se va haciendo cada vez más estrecho el camino. Perdón, dice: suspiramos con angustia, gemimos en esta vida, como Israel frente al mar, porque se encontró encerrado, como Job cuando fue probado. Pero tenemos la esperanza de que este es temporal, que solo es esta corta vida. La versión Dios habla hoy, de 2 de Corintios, también 5, dice: nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente. Pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios tiene preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiera mudarnos ya a nuestra casa celestial. Así, aunque seamos despojados de este vestido, no nos quedaremos desnudos. Mientras vivimos en esta tienda suspiramos afligidos, pues no quisiéramos ser despojados, sino más bien ser revestidos de tal modo que lo mortal quede absorbido por la nueva vida. Ahí está la palabra. Y Dios es quien nos ha impulsado a esto, que nos ha dado el Espíritu como garantía de lo que hemos de recibir. Ahí se entiende un poquito más. Ahí está la perspectiva de nuestra vida que vivimos hoy, que se puede derrumbar en un segundo, como dijimos desde el principio, pero sin embargo ponemos nuestra proyección y anhelamos vivir esa vida espiritual que el Señor nos da. Por eso tenemos que tener presente que sea cual sea nuestra situación, si somos fieles y vivimos conforme a la palabra de Dios, todo lo que vivamos en esta vida no se compara con lo que vendrá. Romanos 8:18 dice otra vez el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Para nosotros, vivir el día a día sabiendo que llegaremos allí, anhelándolo y viviendo en consecuencia, representa toda nuestra esperanza y es una alegría. Por eso el mandamiento es alegrarse, por eso debemos tomarlo con alegría. Dice Apocalipsis 21, a partir del versículo 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
y enjuagará el Señor toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere, el que fuere fiel, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nuevamente el contraste de las personas que deciden vivir la vida bajo la palabra de Dios y hacerlas real, como nosotros hoy reunidos, hoy acá. No estoy diciendo que somos los mejores, no, espero que no se malentienda, sino que vamos en camino a vivir como el Señor nos manda, y que estamos en proceso, aceptando su palabra, no olvidándonos de dónde nos sacó, con alegría de saber que ya no estamos en esa realidad. Vivamos con alegría, celebremos esta fiesta meditando en las maravillas que hizo el Señor, esperando ese día con gran gozo y sabiendo que si somos fieles entraremos en el reposo eterno. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, vamos a darle gracias por este día. Señor, te damos gracias por este momento que pudimos compartir tu palabra, que pudimos escuchar tus enseñanzas, reflexionar nuevamente, Señor, cuál es la mentalidad que tenemos que tener. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser agradecidos, que nos ayudes a no olvidarnos de dónde nos sacaste, a poner por obra cada mandamiento de la forma que podamos, Señor, y a medida que vamos entendiendo los pongamos por obra. Aunque sean poquitos, Señor, al principio, sabemos que nos vas a ir guiando, Señor, en este camino por donde vos querés que vayamos. Te pedimos, Señor, que esta fiesta podamos estar con el corazón correcto, que podamos estar alegres, que podamos disfrutar de nuestras familias, de este momento maravilloso, sabiendo que has preparado este momento, Señor, para nosotros, para que lo guardemos, para que seamos felices en este momento y estemos alegres. Bendice a cada uno de los estudiantes conectados, Señor. Bendice a cada hijo tuyo, Señor, en la dispersión, en la ciudad, en el país que se encuentren. Que ellos puedan vivir con alegría esta fiesta, que puedan entender sus mandamientos y que, Señor, tu palabra se haga vida día a día en ellos. Gracias te damos por este privilegio. Bendícenos y síguenos acompañando durante todo este día. En el nombre de Yeshua. Amén.